el presidente estadounidense Joe Biden, que está ya en sus últimos días como mandatario, retiró a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y, por su parte, el gobierno de Díaz-Canel, el gobierno de Cuba, anuncia la liberación de 553 presos. ¿Qué significado tiene este anuncio? Lo vamos a platicar con Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores, internacionalista y profesor de la Universidad de Nueva York. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días, Pascal. Un gusto también. ¿Tiene importancia o es simplemente simbólico? ¿Es algo que Trump, en cuanto llegue a la Casa Blanca, va a revertir? ¿Cómo lo ves? Pues mira, lo que no es simbólico ni puede ser revertido es la liberación de los 553 presos políticos, casi la mayoría de los cuales fueron detenidos después de las protestas, las manifestaciones del 11 de julio. En ese sentido, esto es algo muy importante, independientemente de lo que venga después. En cuanto a la inclusión de Cuba en la lista de países que fomentan o apoyan el terrorismo, pues en efecto Trump puede revertirlo, probablemente lo hará, pero tengo entendido, sin estar totalmente seguro, Pascal, que es un proceso, es decir, el Ejecutivo tiene que presentar una serie de razones, de consideraciones, Uh-huh. y tiene que pasarse una revisión, hacerse una audiencia pública, etcétera, etcétera, y solo entonces se puede hacer eso, es lo que tengo entendido. No dudo que Trump lo haga, pero por lo menos pues habrá unas semanas, unos meses de respiro para Cuba, para la pobre economía cubana, pero insisto, lo más importante creo es la liberación de los presos políticos. Ya son presos que estaban en cárceles cubanas desde las protestas del verano, aquel verano del 21. Así es, la mayoría en todo caso sí, por lo que he leído en los medios, sí, son presos políticos, subrayo eso, porque no, en cualquier país del mundo no te meten a la cárcel por manifestarte contra el gobierno en la calle, incluso si hay leyes que prevean ese encarcelamiento. El problema no es que haya leyes, el problema es que las leyes que hay son propias de una dictadura y por eso detuvieron a tanta gente, más de 1,000 están detenidos o estaban detenidos y son presos que fueron encarcelados por protestar contra el gobierno. Y eso sí creo que es muy importante. Lo otro es importante, pero en efecto puede ser revertido. Bueno, y con esto Cuba pues está reconociendo que tiene presos políticos, ¿no? Más de medio millar. Exactamente, porque si fueran presos comunes, pues no los vas a liberar nomás porque sí. Si fueran violadores, asesinos, ladrones, qué sé yo, pues no los liberas nomás porque sí. No, los liberas a presos políticos porque son eso, presos políticos. Uno también puede preguntarse, Pascal, yo creo que ese es el reproche que se le puede dirigir al gobierno de Biden, ¿por qué no hizo esto antes? ¿Por qué Uh-huh. no lo hizo pues hace 3 años o hace 2 años cuando las protestas justamente, o por qué no lo hizo al principio del gobierno en el 2021, tratando de restablecer la normalización que se había dado con Obama? No lo hizo Biden. Alguna gente rara en el equipo de Biden pensó aparentemente que Florida estaba en juego Uh-huh. y que entonces no convenía hacer más gestos hacia Cuba. Florida nunca estuvo en juego y no va a estar en juego hasta dentro de muchos años para el Partido Demócrata, ¿se entiende? Uh-huh. Y entonces, pues sí, la pregunta es ¿por qué no lo hizo Biden antes? Ya, y bueno, se dio a conocer que en esta negociación participó el Vaticano. Sabemos que iba a estar en la Santa Sede Biden, pero suspendió el viaje por los incendios en Los Ángeles. Me imagino que todo esto pues da cuenta de que hubo negociaciones tras bambalinas entre el Vaticano y Washington para lograr este acuerdo. Sí, y de la misma manera recordarás, Pascal, que cuando la normalización de Obama, posteriormente los dos gobiernos, el cubano y el de Estados Unidos, reconocieron el papel eficaz, discreto
y muy significativo del Vaticano en aquella negociación y seguramente en esta negociación también, lo cual nos dice mucho sobre quiénes son los verdaderos intermediarios cuando los hay Sí. entre Estados Unidos y Cuba. Jorge, me queda un minutito en este bloque. Te pediría que te quedaras para que platiquemos de la toma de posesión de Trump, pero nada más para concluir ese tema, pues no puede uno separarlo del hecho de que el próximo secretario de Estado de Estados Unidos pues va a ser Marco Rubio. En efecto, Pascal, él es cubano-americano, aunque sus padres salieron de Cuba antes de la revolución de 1959. No, sus padres no fueron, digamos, refugiados o exiliados por la revolución o debido a la revolución, pero él es virulentamente anti régimen dictatorial en Cuba y probablemente hará lo que pueda hacer para, digamos, volver a incluir a Cuba en el países que fomentan el terrorismo. Como te decía, eso puede tardar y al tardarse puede, digamos, darle un cierto respiro a la economía cubana en materia de remesas, en materia de pagos de bancos americanos, en materia de cruceros, etcétera, pero dudo que tenga mucho efecto en vista del estado catastrófico en el que se encuentra la economía cubana. ¿Tú crees que ese fue un factor también para la negociación, la situación económica desastrosa que está viviendo la isla? Pues un poco, es decir, tratar de que ya, digamos, se calmen un poco los flujos migratorios de Cuba hacia Estados Unidos, que se han calmado en los últimos años, el último año, se han redirigido sobre todo a través de España, o a España, o vía España a Estados Unidos, Sí. ya no tanto vía Nicaragua. Muy bien, le agradezco a Jorge Castañeda que me haya esperado para seguir esta conversación. Jorge, pues ya próximo lunes toma de posesión de Donald Trump como presidente 47 de Estados Unidos y pues de acuerdo con la información que ha circulado y con la invitación que ya se hizo pública, pues se espera que Trump firme ese día un centenar de órdenes ejecutivas y si a eso sumamos la creación de una entidad pública para recaudar pues las remesas que ha anunciado Trump y otros ingresos desde el extranjero, pues podemos imaginar que mucho de lo que ha venido diciendo el próximo presidente de Estados Unidos se va a convertir en realidad. ¿O tú cómo lo ves? Bueno, mucho sí, todo está, Pascal, en la definición de mucho. Mucho si es 100%, mucho si es 50%, mucho si son 20%. Depende un poco de cuáles son esas 100 medidas y cuántas de ellas son eficaces, es decir, realmente cumplen el propósito que dicen, por ejemplo, en materia de deportación masiva. Bueno, si firma el 20 de enero una supresión o suspensión del TPS para venezolanos, es decir, del estatuto provisional de permanecer en Estados Unidos legalmente, bajo el cual se encuentran unos 600,000 venezolanos. Si una de las 100 medidas es eliminar eso, que lo acaba de extender Biden, pues entonces esos 600,000 venezolanos podrían ser deportados al día siguiente y como Maduro no los va a aceptar, pues los van a mandar a México. Yo no creo que eso suceda, pero depende cuáles son los 100 decretos que él firme. Lo mismo con esta agencia nueva de ERS, External Revenue Service, en lugar de Internal Revenue Service, es decir, el SAT de Estados Unidos, el IRS, pues si eso va acompañado de la aplicación de aranceles a exportaciones chinas o mexicanas o canadienses o de otros países, de otras partes del mundo, pues lo que cuenta es el arancel, no cuenta tanto que haya una nueva agencia que seguramente no se podrá montar en un día y seguramente serán las mismas agencias existentes las que recauden esos aranceles. Entonces, mucho depende de eso. Lo que yo creo que ya basta de seguir contándonos cuentos, Pascal, es de que no pasará nada. Algo sí va a pasar tanto el 20 de enero
como en los días subsiguientes. Bueno, ¿qué te pareció pues la invitación que se giró, el calendario de actividades, el detalle de todo lo que ocurrirá en el marco de la toma de posesión? Mira, más allá de cuántas cenas habrá y cuánto hay que pagar por cada mesa en cuál de las cenas y quiénes son los donantes para financiar la fiesta, digamos, yo creo que le hizo Trump un gran favor a la presidenta Sheinbaum al no invitarla, porque de haberla invitado probablemente se hubiera visto obligada a ir y encontrarse entonces en compañía de Milei, Bukele, Meloni, Bolsonaro no, porque no tiene pasaporte, no puede salir de Brasil. Entonces yo creo que pues hubiera sido un flaco favor invitarla, qué bueno que no, y qué bueno entonces que simplemente México estará representado junto con otros 150 y pico de países por su embajador en Washington. O que la sentara junto a Enhorabuena. Eduardo Verástegui, ¿no? Por ejemplo, al lado de Eduardo Verástegui o al lado de uno de los miembros del gabinete entrante, especialmente, digamos, desagradable para México, por no Sí. utilizar un término más radical. Oye, bueno, eso, como dices, puede resultar conveniente para la presidenta, para que no se vea en un momento bochornoso así, pero ¿tú cómo lees que sí haya invitado a todos los personajes que mencionaste, yendo en contra de una tradición de no invitar a líderes internacionales a las tomas de posesión y no lo haya hecho con la presidenta de México? Mira, que haya invitado a sus amigos ideológicos afines, digamos, pues es bastante comprensible. Así es Trump. Se considera muy amigo de sus amigos Ujú. y seguramente también habrá entre los invitados extranjeros personalidades que no son necesariamente jefes de Estado, de gobierno, pero que durante estos 4 años pues no le dieron la espalda. Así es Trump y es bastante lógico que haya roto el protocolo, por así decirlo, y recurriendo a esta invitación. Que no haya invitado a la presidenta Sheinbaum me parece lo más lógico del mundo. Ella no tiene esa afinidad ideológica, política con Donald Trump, ¿no es cierto? Y qué bueno, por cierto, que no la Ujú. tiene. Me congratulo de ello. Ahora, pensaban algunos de que como México es tan importante y como Trump le presta tanta importancia y como hay tantos amigos mexicanos tan cercanos de Trump, te voy a mencionar a dos simplemente, que muy probablemente sí han sido invitados y sí van a ir, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia de Televisa. Ujú. Creo que ellos sí fueron invitados y creo que sí van a ir. Bueno, pues eso es lógico también, pero qué bueno que no invitó a Sheinbaum y qué bueno que no se ve obligada a estar. Ujú. Bueno, me quedan un par de minutos. Te pregunto por último, México estará representado por Esteban Moctezuma. ¿Sería un momento de realizar un cambio de embajador? Tú, por la experiencia que tienes, ¿qué dirías? Mira, normalmente cuando hay un nuevo gobierno en Estados Unidos, pues puede ser el momento de cambiar de embajador, a menos de que el que esté en funciones pues lleve un par de meses o incluso solo un año o dos. Esteban ya lleva casi 4 años allá. Tengo entendido que ha hecho una labor aceptable, quizás no deslumbrante, pero aceptable, y es muy posible que se acomode bien o le acomode a todo el mundo, es decir, al canciller, a la presidencia, al coordinador, al jefe de la oficina de la presidencia, al coordinador de asesores, a todos los que tienen algo que ver, pues que Esteban Moctezuma sea una carta que siga siendo útil para todos ellos. Cambiar de embajador, pues depende qué quieres que haga el embajador. Ya sabes cómo se mueve Moctezuma. Ujú. Ya es un hecho, son datos accesibles. Pues si quieres que siga haciendo lo mismo, entonces lo dejas. Ujú. Si quieres que haga otras cosas, qué sé yo, que corra maratones o que baile, pues entonces mandas a alguien que sabe correr maratones o que sabe bailar. Muy bien. Es relativamente sencillo.
Pues ahí está, Jorge. Vamos a seguir muy atentos a todos estos acontecimientos y te agradezco la posibilidad de conversar. Gracias, Pascal. A ti. Gracias, ahí está Jorge Castañeda.